Muy buenas noches, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy les tengo para compartir nuestra esperanza, el retorno de Cristo por nosotros. Esto es un estudio extraído del Dr. Victor Paul Wierwille. Son más de 40 años de investigación y además compartido por muchos maestros. Hoy desde Medellín, Antioquia, martes 29 de junio. Bueno, como introducción tengo 1 Corintios 13:13 y ahora, martes 29 de junio del 2021, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Vea, el hombre más maravilloso que ha existido y existirá, porque él tuvo comienzo, pero él nació en Belén y hoy tiene vida eterna porque está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro hermano mayor, Jesucristo. El único puente para llegar al Padre es Jesucristo, no más. Bueno, entonces, este hombre, Jesucristo, partió la historia de la humanidad antes de Cristo, después de Cristo. La esperanza de las edades antes de Cristo era su primera venida, Antiguo Testamento y Evangelios, ¿no? La esperanza de aquellos de nosotros que vivimos después de Cristo en su segunda venida, o sea, el Nuevo Testamento, específicamente las 7 epístolas, incluyendo el libro de Hechos. Y la esperanza para todos los creyentes de todos los tiempos es estar con el Cristo, el Mesías. Mientras el mundo celebra la primera venida de Cristo cada año en Navidad, pareciera casi indiferente, quizás ignorante, de las enseñanzas bíblicas concerniente a la segunda venida. La gran esperanza de la iglesia cristiana es el retorno de Cristo y nuestra reunión con Él. Hay muchos versículos esparcidos a través del Nuevo Testamento dando información acerca del retorno de Cristo y nuestra ida con Él en el cielo. Pero las enseñanzas más elaboradas sobre el tema se encuentran en 2 lugares. 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Y antes de comenzar, tengo 5 cosas importantes del libro de Corintios. Pues hay más, ¿no? Pero les tengo solo estas 5. 1. Recordarles que el libro de Corintios, o sea, el hilo rojo allí, o sea, Jesucristo es la santificación del creyente, la santificación del creyente. Y como queremos andar como Dios dice, santos, apartados, con un propósito santo, por eso hay que ponerle mucha atención a este libro. 2. Primera y segunda de Corintios es una epístola de redarguición, por no adherirse a la epístola de Romano, a la doctrina, a ese ABC del creyente. ¿Qué es la palabra redarguición? Según Strong, es refutar, amonestar, reprender. O sea, es mostrarle el error. ¿Dónde está el error? Porque si yo no veo el error, pues ¿cuándo lo voy a corregir? Nunca. Entonces necesito ver mi error. 3. Mi exhortación hoy es leer la instrucción del libro de 1 Corintios. La introducción. Leer la introducción, o sea que es importante ir a la primera hoja de 1 Corintios, ¿sí? Y para resaltar tengo esto, del capítulo 1, versículo 2b al 5. Porque ¿a quién está dirigida? Está dirigida, allí dice en el 2b, a los santos en Cristo Jesús, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer y vamos a ver un resaltador de Dios aquí. Así que les voy a poner énfasis ahí. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículos 7 al 9. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin.
Esa palabra fin es telos, ¿no? Bueno, el cual también nos confirmará hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vemos cómo Pablo, por inspiración de Dios, nos llama la atención a no olvidarnos el señorío de Jesús. Pues por andar por la carne, porque ustedes pueden seguir leyendo, pero por cuestión de tiempo no lo hago, por andar por la carne, no por el Espíritu, estaban teniendo divisiones. Cuando Dios nos llamó fue a la unidad del Espíritu. Necesitamos estar bien unidos, porque eso es lo que Dios espera. Cuarta, la necesidad de los consejos e instrucción respecto a la fe, al comportamiento cristiano y a los dones espirituales con los cuales habían sido dotados, y por ello Pablo halla necesario recordarles que el don del amor es el mayor de los dones que debe procurarse. El mayor de todos es el amor de los dones que debe procurarse más, fuera del cual todos los demás carecen de valor. Y quinta, se había insinuado en la iglesia en Corinto una enseñanza errada donde se negaba la resurrección de Cristo en contra del fundamento mismo de la fe cristiana. Bueno, ¿qué vamos a ver en este estudio? A. Algunas cosas importantes del libro de 1 Corintios. B. Ciertas palabras de trascendencia en este tema de la esperanza del retorno de Cristo por nosotros. C. Veremos los 4 eventos básicos de la segunda venida. D. También veremos lo que significa tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y E. Lo que hoy permanece. Bueno. Entonces ahora sí arrancamos con nuestra esperanza, el retorno de Cristo por nosotros. En 1 Corintios 15:1 y siguientes contiene la doctrina básica acerca de la resurrección y el levantamiento de creyentes. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. La palabra evangelio son las buenas nuevas. Una persona puede tener buenas nuevas de diferentes clases. Siempre que leemos la palabra evangelio en la palabra de Dios, siempre hemos de determinar su significado. Puede ser las buenas nuevas del Antiguo Testamento o las buenas nuevas de la presencia de Cristo. O, en este caso es así, las buenas nuevas del misterio revelado, las cuales son las buenas nuevas de las 7 epístolas a la iglesia. En este versículo de 1 Corintios 15 se refiere a las buenas nuevas del misterio revelado y sus riquezas, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La frase en el cual también perseveráis, entre comillas, implica que una persona puede recibir algo y no permanecer en ello. Así que es un asunto de no fluctuar en la palabra de Dios. Este versículo dice que nosotros no solo recibimos las buenas nuevas, sino que también deberíamos de vivirlas. Nosotros hemos de recibir y luego pararnos firmes, como dice, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Importantísimo, ¿no? Versículo 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Vea la condición, si retenéis la palabra. La palabra salvos, entre comillas, es la palabra griega soso, que significa ser completo. En este versículo, ser salvo significa más que ser renacido. Hoy, una persona puede ser renacida y aún así no ser salva, no ser completa en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, Lucas 17, del 12 al 19, vemos cómo de 10 que fueron sanados, solo uno se volvió a dar la gloria a Dios. Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A ese uno, te ha hecho completo. En 1 Corintios 10, 5, 2,
Primera de Corintios 5:2, Dios está refiriendo a salvación más allá de lo que nosotros espiritualmente recibimos el nuevo nacimiento. Bueno, la frase si retenéis, ¿qué hemos de retener? La palabra el Evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo sois salvos. Sostén en la mente estas cosas que Cristo hizo. La palabra que os he predicado, si no creísteis en vano, entre comillas. Bueno, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió no solo por nuestra naturaleza pecaminosa innata en el hombre, sino también por las consecuencias debido a esa naturaleza pecaminosa. La palabra primeramente, entre comillas, literalmente lee entre las primeras cosas. Vea, entre las primeras cosas que Él les enseñó fue lo que asimismo recibí. Una de las primeras cosas que Pablo recibió por revelación del Padre fue la información relacionada con la resurrección y el levantamiento. Son dos palabras diferentes, ¿no? La primera epístola que Pablo fue inspirado a escribir fue Tesalonicenses. Tesalonicenses es la gran esperanza de la iglesia y Tesalonicenses fue la primera revelación escrita circulante entre los creyentes. Fue la primera epístola revelada a la iglesia en la Biblia. Está colocada como la última epístola a la iglesia en la Biblia, pero fue la primera epístola revelada al apóstol Pablo. 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Voy a leerles del versículo 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si es en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, para que Cristo pueda regresar, Él, por lógica, tiene que haberse levantado. Si en este evento crucial, la resurrección de Cristo, nuestra creencia sería en vano, nuestra enseñanza sería falsa y nosotros seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pues esperamos en algo que es una mentira, pues no hay vida eterna si Cristo no resucitó. Pero gracias a Dios nuestra creencia no es vana, nuestra enseñanza no es falsa y nosotros somos los más esperanzados porque Cristo sí resucitó. En el 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Nosotros no solo tenemos el testimonio de la palabra de Dios y de los hombres y mujeres que vieron con sus ojos que Cristo resucitó, sino que nosotros podemos probar que Él está vivo porque hablamos en lenguas. Esto nos hace testigos de primera fila a la resurrección de Jesucristo y a mucho más, pues el hablar en lenguas es también nuestra prueba y seguridad de su retorno para reunir a la iglesia y es la prueba de las resurrecciones futuras. Ya que Cristo sí resucitó, ¿cuándo retornará? Bueno, en Mateo 24, el versículo 3 y el 6. Estos dos dan testimonio, dan el registro de los discípulos preguntándole
a Jesucristo acerca del retorno personal y el fin del siglo. En el 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Bueno, hay palabras claves para este tema: venida, fin, apostasía y algunas preposiciones. La palabra venida es la palabra griega parousia, traducido en la Reina Valera como presencia, advenimiento y venida. Así se usa esa palabra parousia o venida. Y siempre indica la presencia personal de la persona de quien se está hablando. La palabra venida es parousia, como les dije, y tiene 24 usos, ¿sí? Esa palabra advenimiento yo nunca la había usado, y es llegada. Bueno, la palabra fin es la palabra griega sunteleia, que significa movimiento hacia el punto final, telos. Son dos palabras, ¿no? Para ver un poco la diferencia entre estas dos, sunteleia y telos, les graficaré con un perro como símil. La cola del perro es el final del perro, ¿cierto? Eso sería la sunteleia. Y telos sería la punta de la cola del perro, o sea, el fin del fin. Cuando leemos en la Biblia Reina Valera revisión 1960 y vemos la palabra fin, debemos preguntarnos ¿a qué fin se refiere? ¿El fin del fin o camino hacia el fin? De ahí la importancia de ver las palabras en griego. Así que les hablaré de fin sunteleia, es completar por entero. Ejemplo, consumación de una dispensación o administración. Telos tiene 42 usos, es el extremo, meta, propósito, límite. En otras palabras, como dije ahorita, es el fin del fin. En el 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, telos, no es el punto final. Con el fin de entender la segunda venida de Cristo, debemos entender la mecánica de su primera venida. Miqueas 5:2 indica la venida de Cristo desde Belén, cuyo evento está registrado en Mateo 2:1. Mientras que Zacarías 9:9 indica la venida de Cristo a Jerusalén, cuyo evento está registrado en Mateo 21 del 1 al 10. La primera venida del Señor Jesucristo empezó con su concepción y nacimiento y terminó con su ascensión unos 30 años después. Hubo muchas fases y eventos muy significativos durante este tiempo. La mecánica de la segunda venida es similar, pues cubrirá un periodo de tiempo y abarcará varias fases y eventos significativos. Una nota: necesitamos detenernos en las preposiciones por y con. Bueno, hay 4 eventos básicos incluidos en ellos en estos tiempos del fin, sunteleia, cuando Cristo retorna. Bueno, este es el orden. Primero, la venida de Cristo por la iglesia, o sea, el arrebatamiento, el cuerpo de Cristo, para reunirnos y recibirnos en el aire. La segunda, los eventos del libro de Apocalipsis con la venida de Cristo con la iglesia. Entonces uno es por los renacidos y otro es con la iglesia sobre la tierra. El primero es en el aire y la segunda es sobre la tierra. La tercera, está la primera y la segunda resurrecciones. Eso es lo que se ve, es la tercera fase. Y cuarta, el fin, el punto final, telos, cuando la muerte es destruida y todas las cosas están sujetas a Dios. O sea que la segunda venida, el retorno de Jesucristo, tiene 2 fases. A, el retorno de Cristo por su iglesia, el cuerpo, nuestra reunión con Él. Y B, el retorno de Cristo con su iglesia. Estas 2 partes de su venida parousia deben ser claramente diferenciadas para evitar serios problemas, serios errores, porque son errores.
Con estas dos fases, todos los creyentes serán vivificados, y los creyentes viviendo hechos inmortales. Ahora bien, la primera parte de la venida parusia, o sea, el retorno de Cristo por su iglesia, es llamada en 2 Tesalonicenses 1, nuestra reunión con Él. Les leeré del versículo 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nos ruega el apóstol Pablo por inspiración de Dios, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Así que esta figura el énfasis está en la instrucción, porque uno puede decir, no, es que Dios me habló y dijo esto, sí, pero la palabra de Dios fue lo que Dios engrandeció sobre todas las cosas, la Biblia. Bueno, el interlineal griego dice, como que ha llegado el día del Señor, porque es que le van a decir uno que ya llegó el día del Señor, ¿sí? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Otra palabra que nunca la había oído. O sea que esto es una señal contundente. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, o sea, en el interlineal dice, primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, cuando se va a manifestar el hombre de pecado y el hijo de perdición, ya estamos con él en el aire. Así que pase lo que pase acá, a nosotros no nos toca. Y nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bueno, ¿qué es apostasía? Según la concordancia Strong, es el griego apostasía, pero según Strong es diserción, separación. Ejemplo, divorcio. Según el diccionario Vine es apartamiento, ¿sí? Está en dos sentidos. El primero es uno que se separa de Dios, o sea, que yo me alejo de Dios y me separo, me divorcio de Dios. Y el otro es que nosotros nos separamos de la tierra, ¿sí? O sea, nuestra partida. Este es el tema aquí, ¿cierto? Necesitamos entender sobre las administraciones, que son 7. 1, paraíso original. 2, patriarcal. 3, la ley. 4, la administración de Cristo, que es la que tenemos hoy y arrancó desde el día de Pentecostés y terminará con nuestra partida. Perdón, es la administración de Cristo en la tierra. La que sigue es la gracia, que empezó el día de Pentecostés y terminará con nosotros en el rapto o partida o separación o apostasía. 6, la aparición o apocalipsis. O sea que primero nos vamos y luego el acabose aquí, la apocalipsis. Y 7, paraíso final o gloria. Podemos repasarlo en la clase fundamental. Y los que no la han tomado, tómenla. Bueno, el retorno de Cristo por la iglesia, la llamada nuestra reunión con Él, afecta solamente a aquellos quienes son renacidos de Dios durante la era de la gracia, la era de la iglesia, el cuerpo de Cristo, periodo entre el día de Pentecostés y la primera fase de la parusia o venida. Los no salvos, vuelvo y repito esto, el retorno de Cristo por la iglesia afecta solamente a aquellos que son renacidos de Dios durante la era de la gracia. Estamos en esta época desde el día de Pentecostés hasta el momento que Jesucristo nos lleve a reunir a todos en las nubes, a todos los creyentes del mundo, ¿sí? Los no salvos del periodo de la iglesia de Cristo, del cuerpo, y todos los otros antes de la era de la iglesia serán resucitados cuando Cristo venga con los santos. Entonces primero es por los santos y luego Cristo en el aire y luego Cristo viene con los santos a la tierra. Ningún incrédulo. Por eso necesitamos ser creyentes. Por eso necesitamos confesar Romanos 10, 9, 10 para el que no lo ha hecho. Por eso necesitamos recibir Espíritu Santo en manifestación.
Ningún incrédulo es afectado por la parte de la parousia del retorno de Cristo por su iglesia, ni tampoco son afectados los santos del Antiguo Testamento. El orden de los eventos es el retorno de Cristo por la iglesia del cuerpo y fue revelado al apóstol Pablo y está registrado en 1 de Tesalonicenses 4 y 1 de Corintios 15. En 1 de Tesalonicenses 4:13 dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra tampoco, entre comillas, es la palabra griega ou, la cual expresa negación directa y total, independiente y absolutamente. Ou niega absoluta y directamente. Una traducción de ou sería absolutamente no. La palabra queremos es la palabra telo. Antes habíamos visto telos, sin H y con S, ¿cierto? Ahora es con H y sin S. La palabra queremos, tampoco queremos, hermano, es la palabra telo. Tiene 211 usos, que significa querer, desear, implicando el simple acto de la voluntad. Tenemos un deseo o impulso natural sin premeditación, así que absolutamente es el deseo de Dios que no ignoremos este tema, ¿sí? Dios no quiere que ignoremos este tema. La palabra ignoréis es la palabra griega agneo, que está compuesta de dos palabras, o sea, sin, y el noeo, que es ciencia, conocimiento, o sea, noxis, implica el conocimiento o entendimiento de una cosa. El entendimiento, el discernimiento, la comprensión, el criterio que se manifiesta a sí mismo en el completo y cabal entendimiento de los temas en particular y en la conducta determinada por ello. Ser ignorante de no tener discernimiento, criterio o entendimiento de algo. También implica cometer un error debido a la falta de discernimiento o conocimiento. Nota, hay 7 cosas que Dios no quiere que ignoremos. Una de ellas es esta, sobre los muertos, sobre los que durmieron. Es muy importante estudiar ese tema de las 7 cosas que Dios no quiere que seamos ignorantes. Ese era uno entre paréntesis. Bueno, así que la frase tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, se puede entender como absolutamente no es el deseo de nuestro Padre Dios que seamos ignorantes sin conocimiento, discernimiento, comprensión o criterio acerca de los que están muertos, ni que cometamos errores en nuestro pensar y actuar debido a esa ignorancia. Dios no quiere que ignoremos acerca de la esperanza, acerca de las verdades relacionadas con el retorno de Cristo por nosotros y luego el retorno de Cristo con nosotros. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Corintios 15, del 51 al 53 les leeré. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La frase no todos dormiremos de 1 Corintios 15, 51 revela que en el momento del retorno de Cristo por la iglesia, no todos los miembros del cuerpo de Cristo estarán muertos. Las resurrecciones pertenecen a aquellos fuera del cuerpo de Cristo. Pero para aquellos dentro del cuerpo de Cristo la situación es diferente. El apóstol Pablo nos revela este misterio. La revelación es que no todos los de la iglesia van a morir. En el momento del retorno de Cristo por su iglesia, todos los cristianos, ya sea que hayan muerto y que estén vivos o que estén vivos, serán transformados. O sea, tanto unos como los otros, todos vamos a ser transformados.
Aquellos que están muertos serán levantados y serán vestidos de incorrupción. Y aquellos que están viviendo serán vestidos de inmortalidad, no se morirán nunca. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que todos nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la palabra que estamos estudiando, no precederemos a los que durmieron. O sea, no estaremos de antemano, ¿sí? No estaremos... esta es la figura protímesis, es la descripción del orden de las cosas o de los eventos que suceden. La misma figura está en 1 Corintios 5, 8. El orden, allá se ve el orden de las apariciones de Jesús en su cuerpo resucitado. Y también en 1 Corintios 15, 22 al 24, que es el que vamos a leer. Esto es muy importante porque hay 4 figuras. Recordemos que esa es la manera como Dios nos llama la atención a algo. Aquí tenemos el orden de los acontecimientos en la segunda venida del Señor a recoger en el aire a los suyos. Después de decir que los que murieron en Cristo serán vivificados, da cuidadosamente el orden, fila o rango militar. 2 Corintios 15 del 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, que es parusia por y con. Luego, ¿sí? Eso es una figura, ¿sí? Luego viene, porque es el fin. Luego viene el fin. Significa la última fila o compañía militar. Así que el apóstol profetiza la resurrección de los creyentes por medio de esta figura de distintos grupos o filas de soldados. De estas filas, entre comillas, Cristo ocupa la primera fila. Después los que son de Cristo en su venida. Finalmente los que resuciten al final del milenio. Está hablando de los 1000 años que habla en Apocalipsis 25. Entre comillas, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando entregue Cristo va a entregar después de esos 1000 años. En el versículo 24 de primera de Corintios 15 dice así: luego viene el fin, telos, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta con voz de mando, que me encanta esa frase, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí hay 3 figuras, algo muy importante ahí. Bueno, no lo estudiamos ahorita por cuestión de tiempo. ¡Qué extraordinaria realidad para todo renacido hijo de Dios! ¡Qué gloriosa esperanza! ¡Qué futuro el que nos espera! Todos seremos transformados a tener un cuerpo formado como el de Cristo. Imagínense, el cuerpo de Jesucristo. Uno ve al final de los 4 evangelios que aparecía y desaparecía. Que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, como dice en el versículo 6 de 1 Corintios 15. También atravesaba paredes, comía, etc. Bueno, lo recibiremos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En el versículo 18, por tanto, a raíz de esto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos significa dar una pacífica aquiescencia. A una pacífica aquiescencia incluye ánimos, consuelo y exhortación hacia un mejor empeño, ¿sí? Esta es la palabra de Dios que necesita constantemente repetición a la gente. Debemos siempre recordar de mantener nuestros ojos en la esperanza. Ese es nuestro norte. En el retorno de Cristo, nuestro estar con Él para siempre. Estas palabras son de gran ayuda para aquellos que pierden un ser querido, ¿cierto? Ánimo, consuelo, ¿sí? Bueno, una nota.
Acerca de la esperanza hay varios temas por tratar, por nombrar algunos. Esperar de los cielos a su Hijo, otra enseñanza son los premios del creyente, otra enseñanza son animados y edificados unos a otros. 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Permanecer, ¿sí? Es la palabra menos, es quedarse, ¿sí? En un estado, relación o expectación dada. Eso tiene 120 usos. Bueno, la Biblia lo usa como perseverar, persistir, vivir, retener. Estos tres aspectos de la palabra, el amor, la fe, la esperanza y el amor, ahora permanecen, vive, ¿sí? Pues en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y además es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, Él nos da premios uno tras otro, esos son unos estímulos muy grandes. Eso en cuanto a la fe. En cuanto al amor, en el Gálatas 5:6b dice, la fe es activada, es obra por el amor. Yo quiero tener más fe, pues amé. Y en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:9-10a, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos al servir al Dios vivo y verdadero, ¿sí? ¿Cómo os convertiste? Uno puede ir a Hechos 3:19, que es la verdadera paz, el verdadero descanso, es con la conversión. Solo es con el arrepentirse y convertirse al Señor, en Hechos 26:28. Vayan allá, es bellísimo. Bueno, entonces, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Más claro no canta el gallo, ¿cierto? Nos libra de la ira venidera. Si Dios dice que nos libra de la ira venidera, pues es así. La respuesta genuina de un verdadero cristiano es permanecer en estas tres: fe, esperanza y amor. Ahora sí, esperen el desarrollo de las características del amor agape, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Bendiciones.